vamos a grabar igual. Bien, entonces, vamos a comenzar retomando. Habíamos dicho que cómo hace determinados estímulos, si son muchos, para integrar una sola vía de salida, por ejemplo, del movimiento. Bueno, eso se hace a través de lo que llamamos las redes neuronales, donde muchos estímulos recibidos por diversas neuronas sensoriales, por ejemplo, pueden reunirse mediante sinapsis en unas pocas vías que llegan todas a un centro, por ejemplo, nervioso de control de un movimiento o de una glándula. Eso se llama converger. Varias señales neuronales van a una sola neurona, como por ejemplo decíamos en este caso que había muchas sinapsis llegando a la misma. Eso es una convergencia, converger a una sola neurona. En cambio, diverger es una neurona desata a través de ramificaciones axónicas la estimulación o inhibición podría ser a más de una neurona. Entonces la misma señal o estímulo diverge a otras neuronas. Eso es muy común, por ejemplo, cuando el nervio vago, estimulando a través del parasimpático, de una neurona descarga, por ejemplo, varios paquetitos musculares, por ejemplo, circular, longitudinal y oblicuo, o varios músculos y unas glándulas. Entonces la señal diverge, se diversifica en varias neuronas y eso hace que se logren controlar de una sola vez muchos efectores o muchas sensaciones o diversas señales del cerebro, de otras glándulas y demás en una sola acción o en un solo efector. Entonces, divergencia y convergencia terminan haciendo varias redes, circuitos que se compaginan entre sí, sea en el sistema nervioso central o sea a veces en redes neuronales como la del sistema nervioso digestivo, entérico, que también, digamos, toma decisiones, por decirlo así, de acuerdo a la ganancia, preponderancia que tienen algunos estímulos, haciendo que se activen ciertas redes neuronales sobre otras. Y esto es, no siempre una neurona es una estimuladora. Cuando vemos acá el más en rojo, esta es una sinapsis axosomática, o sea, una presináptica que estimula a esta, que es lo que hemos explicado hasta ahora, y esta diverge a tres distintas postsinápticas que podrían ser músculos, glándulas u otras neuronas. ¿Qué sucede aquí? Que cuando activamos una vía neuronal, supongamos esta neurona iba a estimular el movimiento del estómago, secreción del estómago, pero por ejemplo va a inhibir el movimiento del colon. Entonces, una posibilidad es estimular con neurotransmisor liberado, se obtienen respuestas, pero hay otra neurona que porque tiene información de otra cosa, dice, yo no quiero que, por ejemplo, se inhiba o se mueva el intestino. Entonces, esta neurona con el neurotransmisor que libera, en vez de excitar esta terminal axónica, la inhibe, la hiperpolariza. Entonces no sale neurotransmisor. De esta manera a veces se logran activar ciertas actividades, valga la redundancia, efectos, e inhibir otros en la misma tanda. Esto es una inhibición presináptica, porque se inhibe la terminal antes de la sinapsis. Esto que está ejemplificando acá es una sinapsis activadora o estimuladora que estimula a esta célula, pero acá hay otra neurona inhibiendo. Entonces, esta es excitatoria, pero esta que puede llegar a tener un estímulo más fuerte, es inhibitoria, inhibiendo que este axón se estimule o haga el impulso nervioso, entonces no hay ninguna respuesta.
En la inhibición presináptica es mucho más fuerte porque inhibe toda la actividad de la vía esta motora, sea cual sea. Y bueno, y obviamente que hay muchos síndromes y enfermedades que están relacionados con fallos en la sinapsis. En general, conocemos menos, pero las hemos escuchado nombrar, a todas las que tienen que ver con sinapsis y sus neurotransmisores, por lo tanto, en el sistema nervioso central. Una de ellas es el Parkinson, por ejemplo. El Parkinson necesita o falta, digamos, la secreción del neurotransmisor dopamina en la sustancia nigra, que es una parte de neuronas muy importante en todo lo que son los repertorios motores. Entonces, cuando falta la dopamina, se dejan de inhibir algunos movimientos que se desatan en forma rítmica. Por eso en el Parkinson se mueven las partes del cuerpo acros, digamos, extremos, y se mueven rítmicamente cabeza, pies y manos. Pies no siempre lo vemos porque están sobre el piso, pero en realidad son pies, manos, cabeza. Bueno, otros son la esquizofrenia, pero que ya tiene que ver con el razonamiento, la estructura psíquica, de las funciones intelectuales, digamos, del cerebro. La epilepsia, que acá voy a detenerme un segundo, porque en estos circuitos que estamos viendo, donde puede haber inhibiciones, activaciones, evidentemente tienen que ver descargas que no pueden ocurrir en ciertos circuitos y que si ocurren, terminan haciendo descargas a los músculos, que estos entran en contracciones violentas, como por ejemplo en la epilepsia. Quiere decir que de alguna manera han entrado a conducir vías motoras estimulando músculos en contracciones que no deberían ser así. Entonces, en la epilepsia uno ve contracciones no controladas por las funciones superiores, de las neuronas superiores, por ejemplo, de la corteza cerebral, y que no ceden. Acá es importante que recordemos que estos circuitos o redes que se activan y que generan esas contracciones tenían que ver con lo que vimos antes de estos potenciales subumbrales y que hagan sus potenciales de acción. Quiere decir que están haciendo potenciales de acción, como quien dice, solas, sin control. Y ahí es importante el laboratorio. ¿Por qué? Porque en una epilepsia, me voy a adelantar a algo que había puesto para después, pero recordemos que estas son neuronas que tienen un potencial de reposo y un potencial de acción. ¿Y de qué dependía el potencial de reposo? Del balance de iones, sodio, cloruro, bicarbonato, potasio sobre todo. Entonces, ¿cómo es el tema? Igual que como lo vimos en general para todas las células excitables, donde entre los iones el potasio era muy importante. Controlar entonces cuánto hay en el líquido extracelular y eso va a determinar, por supuesto, un gradiente entre el líquido extracelular e intra. 5 a 150 era nuestra reglita para acordarnos, y eso a temperatura normal en el sistema nervioso da un potencial de reposo de menos 90 milivolts. O sea, está bien abajo en la gráfica, lejos de los potenciales umbrales y de poder dispararse. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, tiene dentro de sus síndromes de presionarme, sacarme potasio, un mal funcionamiento renal, me lo saca por orina, etcétera, que va a haber disminución del potasio extracelular. Y esto va a cambiar el potencial de reposo. Lo mismo si por lo que sea no hay buena retención del sodio o si cambia la cantidad de cloruro. En fin, lo que nos van a pedir cuando haya
por ejemplo, epilepsias, brotes, digamos, de motores y demás, el neurólogo va a pedir al laboratorio que hagamos iones, pH, porque el pH a su vez va a modificar esto, porque recordemos, si recordamos, tenemos aquí que aunque sean neuronitas, tienen su potencial de reposo y su potencial de acción o salida del reposo. ¿Y qué teníamos acá? A concentración potásica normal, tenemos a menos 70 el potencial de reposo, cambios, estímulos que pueden hacer potenciales subumbrales, no pasa nada. Si pasan el umbral, potencial de acción normal. Pero ¿qué pasa si hay hiperpotasemia? O sea, más potasio en el líquido extracelular que 150 milimolar, vamos a encontrar que nuestro reposo va a estar mucho más cerca del umbral, o sea que va a haber una hiperexcitación. En cambio, si hay hipopotasemia, me hiperpolariza la membrana en reposo. ¿Y qué voy a ver? A ver, si yo tengo hiperpotasemia, puedo ver descargas, puedo ver epilepsia, por ejemplo. Si veo hipopotasemia, no lo puedo despertar al paciente, está en depresión nerviosa, está dormido, no presión, ciclos respiratorios bajos, ¿sí? Eso es importante para este tipo de cuadros. Entonces, volviendo a donde estábamos, no sé dónde estábamos, acá. Entonces, volviendo a donde estábamos, tenemos la epilepsia, un cuadro de descargas no controladas, que una de las razones es que la persona, el bebito, el niño, hacen un desbalance de iones y puede ser tanto de potasio como de cloruros como de sodio. La depresión también se observan cambios en algunos neurotransmisores, áreas del cerebro que con las imágenes y esos colorcitos que se ven ahora en las imágenes dinámicas, uno ve que todas las áreas que deberían encenderse, que esto quiere decir que entran en potencial de acción, están activas, no lo hacen o no lo hacen tanto, y así se van estudiando las áreas que tienen redes neuronales que deben activarse. Y como ya vimos, uno de los que podemos estudiar, hay muchos síndromes del periférico, o sea, de la sinapsis en el periférico, es esta falta de acetilcolina en las sinapsis neuromusculares somáticas, como en la miastenia gravis. Bien, les dejo aquí esto para que repasen solitos ustedes cómo era la organización del sistema nervioso secundario, más algunas cositas más, en todo lo que es el central, ¿no es cierto? Las partes del central fundamentales, el tronco cerebral, el encéfalo es todo, el tronco cerebral y el cerebro con sus dos hemisferios. La estructura dividida en central y todo lo que es el sistema nervioso periférico. Esperen que estoy buscando acá una figurita que va a ayudar, creo. El sistema nervioso periférico es el cableado que lleva y trae la información al sistema nervioso central. Desde todas las regiones del organismo, lo sensorial va a ir a buscar o médula, mediante vías de neuronas que con su sinapsis llegan a la médula espinal, ingresan por ella y luego harán sinapsis o dentro de la médula o directamente ya en el tronco cerebral, convirtiéndose en lo que llamamos las vías sensoriales. Desde las vísceras, órganos, los vasos, todo lleva información al central. Y lo pueden hacer entrando la información al sistema nervioso central por los nervios espinales o directamente en grandes ramas como troncos sensoriales entrando por los nervios craneales.
Y además de las vías neuronales, vamos a encontrar que si buscamos, todo eso son axones, 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 que hacen sinapsis, y cuando busquemos dónde están los cuerpos neuronales, van a estar en grupos de cuerpos, de donde salen los nervios, digamos que son los grupos de axones, y a ese grupo de cuerpos neuronales le vamos a llamar ganglios. O sea que el periférico está formado por nervios periféricos y sus ganglios. Acá tenemos entonces todo lo que es sistema nervioso central con el encéfalo y médula. Este es un real disecado. Y la información sensorial va a ir por vías de neuronas sensoriales que ingresan a la médula en distintos niveles, nervios sensoriales sacros, lumbares, toracales, cervicales, y estos son entonces los nervios espinales. Pero si lo hacen por los nervios craneales, van a ingresar directamente a nivel de bulbo raquídeo y protuberancia para entrar como grandes troncos la información sensorial ya a niveles superiores, o sea, encefálicos. Cuando se elaboren respuestas motoras, las más simples se pueden elaborar aquí dentro de las neuronas de la médula y salen por las vías motoras espinales, por nervios espinales. Las respuestas más complejas o que abarcan más divergencias a más órganos y sistemas van a ser elaboradas en la porción encefálica y salen por vías motoras por los nervios craneales. Y algunos nervios, sean espinales o craneales, son puramente sensoriales, o sea, llevan sensorialidad, sensaciones, mediciones, etcétera, hacia el central y son puramente sensoriales. Otros son puramente motores y hay mixtos. Por ejemplo, volviendo a citar a algunos de los más conocidos, como el vago, el nervio vago es mixto, o sea, tiene tantas neuronas sensoriales que por vía sensorial ingresan por él hacia la información hacia el central, como que del central salen motoras por el mismo vago, o sea, en dirección opuesta, a los órganos a motorizar respuestas. Así que hay sensoriales puros, motores puros y mixtos. Entonces, ¿qué pasa si yo me daño en miembros o en vísceras sin tocar médula o encéfalo? Estoy dañando nervios del sistema periférico y el nervio que yo dañe o corte es aquel que se deja de tener sensorialidad de esa región, o si era un mixto, también poder dejar de moverlo o de hacer que se secreten las glándulas. En este simple, digamos, hemos dividido al sistema nervioso en central y el periférico, y acá hemos extendido, digamos, la composición del periférico, y en el periférico hay una parte que controla todo lo que es voluntario, esquelético y somático, que es el sistema nervioso periférico somático, nervios que manejan músculos esqueléticos y articulaciones. Y entonces allí lo único que tenemos que dividir es si siento o motorizo, o sea, en sensorial y motor. Pero cuando me voy a lo no consciente ni voluntario, me voy a todo lo que está funcionando sin que sepa ni intervenga, que es el nervioso vegetativo autónomo, que tiene sus nervios y sus ganglios, y que lo voy a encontrar básicamente los ganglios, digamos, al lado de la columna, en la cadena simpática, o en los ganglios en cada órgano, como ganglios del parasimpático.
ahí vamos a tener la división simpática y parasimpática, que grosso modo, todo lo que era simpático lo dijimos, le da ritmo y excita, y lo que es parasimpático en realidad activa funciones, pero que necesitan calma. Bien, entonces, ahora sí, a ver dónde vamos. Bueno, sí, me iba a ir a la médula para que podamos ver un poquito primero cómo era esto. Como parte del sistema nervioso central, es un órgano ya coordinador. Y con esto quiero decir, si coordinan no todo lo que haya que tener la sensorialidad, decidir y enviar una respuesta a los efectores, tiene que subir obligatoriamente al encéfalo. Hay muchas acciones, más de las que creemos, que se toma información sensorial, entra a la médula la integra y elabora la respuesta adecuada. Desde cosas digestivas, desde movimientos, reflejo rotuliano, hay muchas actividades que integran. Entonces, no solamente es un receptor de información sensorial, sino que es un integrador y elaborador de respuestas y, por lo tanto, de sacar respuestas motrices o motoras. Recordemos que en la médula, si uno se dañara de los nervios espinales, corto todo, si daño un nervio espinal, corto la sensorialidad y lo motriz. Entonces, si yo daño también un segmento de la médula, desde allí para abajo, me quedo sin sensorialidad y motor. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, se daña la columna a nivel lumbar y daña la médula, desde básicamente la misma altura, es decir, desde el vientre hacia abajo, ni siente ni motoriza. Ahora, los nervios espinales ingresa información sensorial cuando se dividen las dos raíces, posterior y ventral, o posterior y anterior. Lo sensorial va por la raíz dorsal y sale lo motor por la raíz anterior y se juntan en el nervio. Esto es importante porque supongamos que una maniobra o algo daña la raíz posterior, la persona deja de sentir lo que sucede en esa porción, en esa piel, en esa presión, pero puede moverlo si tiene la raíz anterior intacta. Bien, y por otro lado, una vez que las neuronas tienen los cuerpitos neuronales, las sensoriales, aquí en estos ganglios, sus axones entran, solamente los axones, a la médula. Y de allí suben, bajan o se cruzan a la parte motora del otro lado, al asta anterior. O sea, ingresan por detrás y hacen sinapsis normalmente en el extremo anterior, motor, del otro lado. Se decusan, se cruzan. O sea, que si una sensorialidad, por ejemplo, de mi mano derecha, va a ingresar aproximadamente en una raíz dorsal de un nervio espinal dorsal, va a ingresar ese axón a la médula, se va a cruzar a la parte anterior motora de mi lado izquierdo y de allí va a ir a motorizar el movimiento de mi mano para que yo, por ejemplo, la saque o la mueva. Así que no hace falta informar al encéfalo de que yo voy a mover una mano por reflejo. ¿Sí? Bien, esto es solamente para mostrar que dentro de la mariposa, de la sustancia gris y de su sustancia blanca circundante, depende de dónde dañe, es lo que me va a suceder. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, aquí hay en la sustancia gris, en este caso,
motorizaciones que tienen que ver con lo autónomo o lo somático. O sea, aquí no voy a mover ni secretar en las vísceras, en los vasos sanguíneos, ¿sí? En cambio acá, si me daño ahí, voy a dañar la sensorialidad somática, cómo tengo las manos, cómo tengo puestas las articulaciones, cómo están mis músculos, si los tengo contraídos o tensos. En cambio acá voy a perder motorización somática. Si daño el asta anterior, voy a perder el moverme. Y esto va a ser muy serio, por decir unos ejemplos. En este caso, en la sustancia gris, ¿qué hay? Axones con mielina, axones rápidos que suben y otros que bajan. La información sensorial sube hacia el encéfalo. Si yo me daño la parte posterior de la médula, voy a perder la sensorialidad de mi cuerpo porque no lo voy a sentir en el encéfalo. Si daño la parte lateral o anterior, voy a perder la conducción rápida que baja del encéfalo a mover, motorizar la información ya motora, digamos, y de acuerdo a qué parte daña y qué órganos van a ser. Eso es solo para que tengan una idea, porque la médula integra todo lo que es reflejo. Y como reflejo, ya lo hemos dicho alguna vez, es automático, predecible, siempre se da de la misma forma, ocurre sin que yo lo controle en forma consciente, etcétera, porque mínimamente el estímulo, por ejemplo, un pinchazo en la piel, se recibe con una neurona sensorial, o sea, es información sensorial, esa neurona se activa su potencial de acción y entra a mi médula por la raíz dorsal, el axón, y motoriza una sinapsis con una motora del asta anterior que va a ir al efector, en este caso el músculo, para que yo saque la mano del pinchazo. Así funcionan los reflejos espinales. Ahora, ¿por qué yo, aunque me pinche y si eso se integra en la médula, yo sé que me pinche y que saque la mano? Porque las colaterales son las que suben a la parte consciente de la corteza, que llega a corteza significa consciente, y que entonces yo me entero igual, pero el reflejo se ejecuta independientemente de que yo me entere de eso. Esto también es importante de entenderlo. Bien, otra parte importante de esto, que lo acabamos de ver en parte con Federico, es que todo nuestro sistema nervioso central, para protección de la vida, aunque rompamos nervios o ganglios en el periférico, está contenido en el continente óseo que lo protege de vértebras en la columna y el cráneo en el encéfalo. Y allí, tanto en vértebras como en el cráneo, hay tres cubiertas importantes que son las meninges, la dura madre, pía madre y aracnoides. Esto es un cortecito que se hubiera hecho a nivel del hueso de la calota craneana, por ejemplo, donde se ve el tejido óseo, luego se ve el tejido de ambos hemisferios, tejido nervioso, y cómo el tejido nervioso no da directamente al hueso, sino que el tejido nervioso se separa del hueso por una parte fibrosa de fibras bien duras, que es la dura madre, otra muy, muy delicada, que son apenas un conectivito con unas fibritas y un epitelio, que es la pía madre, esta rayita ahí contra el amarillo del nervioso, y entre esa pía madre y la dura madre, esto que es la aracnoides o el aracnoides, que se llama así porque son trabéculas fibrosas que parecen el tejido de araña. Por el aracnoides, o sea, las cavidades o espacios
aracnoideos o subaracnoideos circula líquido cefalorraquídeo. Y solamente en los senos venosos, como por ejemplo el medial, que es grande, allí se puede liberar excesos de líquido cefalorraquídeo y perforar, digamos, esta parte de la dura madre para liberar este líquido a la sangre venosa. Recordemos que todo el cráneo, al ser duro, si yo genero una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿a dónde se va? La circulación, ya vamos a ver cómo se genera, pero se genera, circula y tiene que poder salir del aracnoides hacia la sangre venosa para poder sacar el exceso, o sea, que circule. Si no, puede empezar a generar presión y con esa presión alterar justamente los potenciales de reposo de todas las neuronas que hay acá y empezar a hacer descargas, por ejemplo, o mal funcionamiento de los circuitos nerviosos. Ni hablar que en un adulto, donde ya está osificado el cráneo, ejerce un aumento de la presión con disfunción nerviosa, pero si es bebito o está todavía en gestación, el cráneo todavía es blando, es cartilaginoso más que óseo, con lo cual el exceso de presión del líquido cefalorraquídeo aumenta, dilata el cráneo en formación y se puede ver la hidrocefalia, que son bebés o niños con un excesivo tamaño de su cabecita. Para la hidrocefalia van a punzar también el líquido cefalorraquídeo y le van a hacer, si el niño está mal, a cada rato les van a mandar al laboratorio el líquido para que digan cómo están los electrolitos, el pH, si se ven células que no deben estar en el encéfalo, si se ven células sanguíneas o algo de eso. Esto es para que veamos que también la médula, el tejido nervioso, está también recubierto de la pía madre delicada, el aracnoides, que deja el espacio aracnoideo, subaracnoideo, y luego, por supuesto, la dura madre aplicada contra el hueso directamente. Pero en el espacio es donde también pinchan para poner la subdural, que justamente es un anestésico que colocan penetrando entre las vértebras y entrando justo al espacio subdural para dejar el anestésico, que anestesia entonces a la parte nerviosa de algunos segmentos nomás correspondientes a cada vértebra, ¿sí? Entonces segmentos inervados y que motorizan, entonces hay analgesia y hay, anestesia de todo lo que controlen los nervios que entran y salen, digamos, de esos segmentos. Para el parto, cuando se pone la epidural o subdural, lo que hacen es colocarla a nivel lumbar. ¿Por qué? Porque anestesiando a nivel lumbar se deja de tener dolor y sensorialidad en la parte visceral baja, que tiene que ver con útero, vagina, vulva, etc. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Alguna duda? Profe, en la anestesia epidural se bloquea, digamos, también la parte motora, o para el parto como que solo se bloquea la sensibilidad. Lo que se coloca es más que nada analgesia para no sentir el dolor, pero se mueve, bueno, porque es parto natural, la mamá puede hacer los pujos y demás. Cuando se va a hacer cesárea, se pone analgesia y también se paran los movimientos, si no, no podrían sacar el bebito, el útero estaría en contracción
Eso cada uno de los anestesistas lo manejan. Yo no sé mucho de anestesiología, sinceramente, y es una especialidad que se paga muy bien, pero porque también es muy finito el, el, el aplicar la anestesia justa, en la dosis justa, en el lugar adecuado y que dure la anestesia en el tiempo adecuado. Claro, porque es muy riesgoso también la anestesiología, porque se puede pasar, uno puede, bueno, de hecho se sacrifican, ¿no es cierto?, animalitos y todo con exceso de anestesia. Así que es muy delicado el tema y se maneja muy bien. Ahí dice Valeria, Héctor dice, figura 9.3, página 276 de Silverton, que se está equivocando, pero también está cansada Silverton. Yasmil aportó lo del trigémino, que también es mixto, muy bien. Concentración de potasio está en la 817, figura 817, bien. Maja, Sí. déjame hacer una pausa muy breve para mostrarle una cosa a los chicos. Porque me parece que va a estar interesante que vean lo siguiente. Perdón que te corte así. Si logro poner Dale, brujo. rápido. Esta, mira. Deberían poder estar viendo en este momento. Sí, se ve, profe. ¿Se ve, no es cierto? Sí, profe, sí. Sí. Bueno, Se ustedes ve miran, muy chico, pero se ve. ¿qué es eso? ¿No es la médula? No. ¿Es la base del cráneo, puede ser? ¿La base Tampoco. del cráneo? Lo que ustedes están viendo en pantalla es un dibujo, un esquema de un corte de cerebro. ¿Cómo se llama este corte? A ver si se acuerdan. Transversal. Axial. Transversal, así. Claro, como si en este momento a mí me cayera una cuchilla, sácate, me saca la tapa de la cama. O sea, longitudinal, digamos, así. Así, exactamente. De un cerebro de rata. Transversal. Exactamente. De un cerebro de rata, porque sagital sería del otro plano, ¿no es cierto? Me divide a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Igual que las ratitas somos mamíferos, ¿no es cierto? ¿Verdad? A mí, ¿qué me llamó la atención? Si bien no me gusta Nervioso, pareciera que la vida es kármica, y me llevó a hacer una pasantía a servicio de ahí de la facultad, en donde trabajaban todo con cerebros de ratas, por supuesto. Yo dije, mira dónde vengo a meterme. Pero, ¿por qué se lo traigo a colación? Porque con lo que conocía de nuestra anatomía que habíamos visto en la carrera, más lo que conocía de fisiología que la había cursado y ahora le empezaba a dar, me fue muy fácil hacer estos paralelismos en las estructuras cerebrales de la ratita con la de nosotros los humanos. Y al revés también. Ah, mira, este es el hipotálamo. Ah, mira, este es la amígdala tal. Ah, mira, esto es determinados ventrículos. ¿No es cierto? Y básicamente, ¿qué es lo que están viendo ustedes en la imagen? Vienen unas láminas con esquemas de los planos, en donde vas cortando, haciendo cortes de las ratitas. Y por ejemplo, si vos tenés que poner cánulas o inyecciones en el cerebro con determinado fármaco, después en los cortes que vos haces en criostato, mirá cómo te metes esta tecnología también por ahí, la pieza anatómica del cerebro de rata en el criostato a menos 22 grados, haciendo el corte con todo poniendo las micras y demás, vos después eso lo trasladas a este dibujo y con ese dibujo se maneja, ¿no es cierto? Bueno, mirá, la cánula vino, atravesó tal ventrículo, la cánula vino derecho y paró en tal amígdala, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, se los traigo de colación porque digamos que si uno busca la vuelta o va encaminándose, el área laboral nuestra te va llegando por un abanico de cosas que no solamente recaen en el laboratorio clínico, ¿no es cierto? De hecho, todos los que trabajaban con este tipo de materiales, el manejo del animal, el manejo del crióstato, el manejo de estas planetas, todos eran técnicos y técnicas.
y que todos, bueno, haciendo ese paralelismo y complementando, pudieron trabajar muy bien con esta parte del sistema nervioso. Como dato a colación, fíjense en que arriba a la izquierda, el cerebro de la rata no tiene la forma de nuestro cerebro, lo nuestro es más globoso, esto es más alargado. Esto que se ve como un bulto a la izquierda que sobresale es el bulbo olfatorio del cerebro de la ratita. En nosotros es muy chiquito, muy pequeño, pero en ellos, que son animales que se guían mucho por el olfato, está acá adelante gigante en comparación con el resto de su cerebro. ¿Listo, Marja, eso nomás? Ahí voy. Estaba solucionando un tema con la presentación. Bien. Entonces, voy a compartir de nuevo. Nos falta poco ya, no se preocupen. Más preocupados que yo, les aseguro. Ahí va. Bien, ¿qué estoy compartiendo entonces? Solamente un repaso rápido de lo que acabamos de decir. Recordemos que para el sistema nervioso central, en el cerebro hay un ventrículo central que se divide por acueductos o comunicaciones con dos ventrículos izquierdo y derecho o laterales que están dentro de cada hemisferio cerebral. Y vamos a ir imagen por imagen del Silverton, digamos, pasando. Entonces, esos ventrículos cerebrales están llenos de líquido cefalorraquídeo, que a su vez se conectan con el líquido que llena el tercer ventrículo, que es la cámara original, digamos, que está ahí entre el hipotálamo y el epitálamo, allí. Y por el acueducto también con el cuarto ventrículo, que es el que está acá a la altura de Puente de Barolio y bulbo, allí donde está el cerebelo, ¿sí? Entonces acá tenemos 1, 2 ventrículos, 3 y 4. Pero además, ese líquido por el epéndimo está circulando también por dentro de la médula. Entonces circula por la médula, acá hay un corte para no hacerla larga a la médula. Epéndimo, cuarto ventrículo, mesencéfalo, cerebro medio, tercer ventrículo y estaría encerrado el líquido, pero se comunica acá y sale al espacio subdural, al seno venoso, entra el seno venoso y se va, y se produce en dos partes. Acá hay una en el tercer ventrículo, en el techo, y acá hay otra en el cuarto ventrículo. Estos son los sitios de producción del líquido cefalorraquídeo que se llama plexos coroideos o plexos coroides. Son lugares, esos, lo de los plexos coroideos, en donde justamente, esta es la reabsorción, a ver, bueno, son sitios en donde, como se ha hecho acá, está muy delgado el techo por arriba del ventrículo y entonces se ponen prácticamente en contacto los capilares sanguíneos con el epitelio del techo de la cavidad y hacen como saliencias, donde ¿qué hacen? Están filtrando plasma. El plasma que circula en los capilares, pero ojo que estamos dentro del sistema nervioso central, o sea, acá hay barrera hematoencefálica cuidando. El plasma, cuidado por la barrera hematoencefálica, se filtra por este epitelio del techo de estas cavidades y sale como filtrado a la cavidad y se convierte en líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido circula por los ventrículos porque se forma allí, circula por el epéndimo, sale, circula por fuera por el espacio subaracnoideo, subdural de la médula, da vuelta, se reabsorbe en los senos venosos, el exceso, y se sigue produciendo. Entonces se renueva todo el tiempo.
Y este líquido, entonces, es el que nosotros espiamos, muestreamos, para saber qué está pasando acá en el tejido nervioso. Si hay cosas que no pueden estar en el tejido nervioso, ¿qué hacen allí? ¿Cómo cuidamos esa composición? Con lo que es la barrera hematoencefálica, hematosangre, encéfalo, tejido nervioso. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? La barrera que impide que la mayoría de los componentes del medio interno, sangre, puedan entrar a donde habitan las neuronas y su glía. En el sistema nervioso, los capilares sanguíneos, como este, está el endotelio, que aquí se ven las células endoteliales, pero están totalmente recubiertos, tapizados por fuera, por los astrocitos, células de la glía, que le ponen estos piecitos o podocitos que cubren con esos pies, tapizan por fuera los capilares. La barrera hematoencefálica entonces se compone de las células endoteliales, que son especiales porque se unen a los pies de los astrocitos y se filtra plasma para el tejido intersticial del nervioso y solamente pasan agua, sales, o sea, los iones que conocemos y que las neuronas van a necesitar, el sodio, el potasio, el cloruro, el bicarbonato, el calcio, la glucosa y los gases que difunden, oxígeno, dióxido de carbono, acá no, el intercambio es igual, oxígeno, dióxido de carbono, y bicarbonato y el tema del pH y todo igual. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo solo debo encontrar eso, glucosa, oxígeno, el pH adecuado, los iones, aminoácidos, vitaminas y nada más. Acá tenemos requerimientos metabólicos del tejido nervioso, oxígeno y glucosa. Por supuesto que protón solamente, bueno, tiene un control especial el pH dentro del tejido nervioso. Obviamente que tarda, igual que el corazón, muy poco el tejido nervioso, o sea, las neuronas, en acusar la falta de oxígeno y de glucosa. Si falta glucosa, falta ATP, no hay transporte axonal, no hay posibilidad de hacer impulsos nerviosos. Si falta oxígeno, no hay cómo oxidar la glucosa en las mitocondrias. Entonces, es cuestión de segundos sin oxígeno y algo más sin glucosa para que empecemos en estado de confusión, mareo y nos desmayemos, o sea, se acaben las funciones de control básicas del sistema nervioso. Último tema, y es más para ubicarlos y que después lo vean solitos, porque también es conocido, que controla el sistema nervioso y cómo lo hace. El sistema nervioso controla todo lo autónomo y voluntario. Cuando hablamos de los centros de control autónomos, hablamos de todo aquello que es controlar la hemostasia no voluntariamente. Entonces teníamos desde partes importantes, el balance del agua, la temperatura, el vómito, el hambre, la sed, desde el hipotálamo, apetito sexual, etc. Desde el puente de Barolio, los centros respiratorios, vasomotores, el riñón, la micción, y desde la médula, el control, por supuesto, bajo a su vez el control del encéfalo, pero la médula controla hasta cierto punto también el ritmo de la respiración básica. En lo motor autónomo tenemos que dividir, porque el autónomo controla la homeostasis activando y desactivando.
Entonces volvemos a lo que hemos dicho tantas veces. El autónomo en su división parasimpática estimula todo lo que es tranquilizarse, digerir, dormir, bajar la presión sanguínea, activar el funcionamiento renal, etc. Y cuando está activo el parasimpático, como son antagónicos, está deprimida la función simpática. La simpática es la que activa todo lo que es la atención, la lucha, la huida, y se deprime entonces la digestión, lo renal, etc. Entonces, son antagónicos. El autónomo tiene control antagonista, como acabamos de ver, y se buscan agonistas y antagonistas para tratar o dar tratamiento medicamentoso a las personas para activar o desactivar sus actividades. La otra gran división es la división motora somática, que controla músculos estriados somáticos. Bien, acá esto es para recordar, si no me equivoco, esto ya es el último capítulo de nervioso, que es el control motor. Acá tenemos de este lado la médula espinal con nervios espinales motores simpáticos, en rojo, y de este otro lado es la misma médula, pero se han dibujado los nervios motores parasimpáticos, que están en azul. Lo que nos muestra claramente este esquema es que cuando un nervio motor sale de la médula con neuronas simpáticas, estimulan, por ejemplo, el corazón y aumentan la frecuencia y fuerza del ritmo cardíaco. Mientras que si tiras un neurotransmisor, la división parasimpática, baja la frecuencia cardíaca y baja la fuerza de contracción, mostrando su antagonismo. Cuando el simpático descarga sobre, por ejemplo, intestino, colon, recto, baja los movimientos y las secreciones, mientras que el parasimpático las aumenta, porque estamos en digestivo. Esto es lo que tienen que ir manejando. Cuando el simpático, por ejemplo, inhibe la vejiga urinaria, el parasimpático lo estimula. Otra cosa que hay que ver aquí es que dónde busco, por dónde salen los nervios que motorizan desde el simpático. Los tengo que buscar básicamente al medio de la columna, saliendo, por ejemplo, toracolumbar. Además, salen de la columna a nivel toracal lumbar y salen los axones, pero hacen sinapsis adelante, ahí nomás adelante de la médula, o sea, adelante de la columna, en lo que se llaman los ganglios simpáticos, cadena ganglionar ventral del simpático. Ahí hacen una sinapsis y de esas neuronas nuevitas que están allí salen los axones del simpático. O sea, si busco cuerpos neuronales de simpático, los tengo que buscar toracolumbares, adelante de la columna, en los ganglios del simpático. En cambio, cuando busco nervios que lleven información o estimulación parasimpática, los tengo que buscar en los craneales y en los sacros. Disposición cráneo-sacra. Después cada uno se divide, hace sus plexos y todas esas cosas, pero no tengo cadena ganglionar al lado de la columna. ¿Dónde busco los ganglios del parasimpático? Como pelotitas pequeñitas metidas dentro de cada órgano. Por eso en el digestivo encontraba los plexos de Meissner y Auerbach, que son ganglitos que corresponden al parasimpático. Acá les he puesto lo mismo, nada más que para dejar de ver el global de la disposición cráneo-sacra parasimpática y toracolumbar del simpático y ver ya más en detalle
qué hacen con cada una de las vísceras y órganos vegetativos, que yo no tengo el control voluntario, y aquí la parte más sacra, digamos, más baja. Acá tienen para repasar, digamos, a grosso modo, el simpático que estimula, abre las pupilas, tengo que ver porque me está comiendo el león, la salivación, lo cardíaco, los vasos, los bronquios a nivel bronquiolar, degrada grasas porque consume azúcares y luego pasa a la degradación de grasas, y en lo que es lo reproductivo, la eyaculación, el control de los músculos eyaculadores. ¿Qué inhibe la rama simpática? Todo lo que es digestivo, las secreciones pancreáticas y la micción. ¿Qué estimula la rama parasimpática? A través de la acetilcolina estimula a los bronquiolos y pupilas, pero contrayéndolos, bajando la frecuencia cardíaca, estimulando la digestión, la liberación de insulina al páncreas, permite orinar y le permite la erección. En cuanto a lo somático, es pasar a otro sistema, o sea, puede que encontremos los mismos nervios craneales y demás, pero ya tienen que haber provenido de alguna forma de las partes motoras del sistema nervioso central, salir a estimular con acetilcolina los músculos somáticos. Una característica que tienen es que salen, el cuerpo neuronal está dentro del sistema nervioso central y el axón es el que sale y motoriza. Son normalmente mielinizados, y esto que yo intenté dibujar de alguna forma en el pizarrón es lo que de otra perspectiva nos está mostrando Silverton, una neurona que su cuerpo está dentro de la médula o dentro del bulbo raquídeo, por ejemplo, sale por un nervio, el axón, mielinizado, acá está cortado porque es más largo, se divide luego y todos los botones terminales estimulan a distintas fibras del músculo estriado. Y en la zona donde llegan a hacer la sinapsis neuromuscular se llama placa motora. En esa placa motora es donde cada uno de los axoncitos libera acetilcolina y cada una de las membranas de las células estas musculares tienen los receptores de acetilcolina, muchos puestos así como en hondonadas, para activar que se desate la ola, digamos, de despolarización en este músculo. ¿Por qué les cuento esto? Porque acá es donde está el problema, por ejemplo, de la poca acetilcolina en la miastenia, o a veces la persona no tiene bien los receptores en el músculo, entonces hay acetilcolina, pero no tiene bien los receptores, o hay autoanticuerpos que atacan la unión, la placa motora, la unión neuromuscular, y hay problemas entonces luego de movimientos. Bien, y con esto, señoras y señores, hemos terminado las clases de fisiología de 2021 con el profe Federico y esperamos que ande todo muy bien. Sí, Listo. ahora con sonrisa, después del parcial, ahí lo vamos a ver si sonríe, ¿no? Había parcial. Malo, Fede. No, está. No sé. No, mi ciela, no me trate así los chicos. Bueno. Profe, disculpen, yo quería preguntar Dale, si va a haber cálculos en el parcial, como por ejemplo en el requisito de respiratorio y más o menos el horario. eso para el profe Fede. No, generalmente cálculo no.
Y si los hay, es como cuando había osmolaridad, ¿se acuerdan? Que ya te daba los cálculos, los resultados, vos simplemente comparás. O sea, no hay forma en un minuto ponerme a calcular nada. Y el parcial, no sé qué hora, Maja, ¿lo hacemos a las 6, lo hacemos 6 y algo? Como siempre, ahí Sí, viene si pasar de si 6. quieren evitar el calor y quieren que sea a las 7, yo no tengo problema. Decilo vos, Federico. Decidilo. Aprovechemos. No sé si les parece, quieren hacerlo a las 7 para que no sea... Y sí, tienen una horita más. Bueno, Menos calor. entonces Sí, viernes está bien. A las 7. Sí, me parece que está bien el horario. Bueno, 19 horas. Todos quieren dar una repasadita más. Claro, quieren aprovechar. Pero como siempre dice Maja, lo que no aprendiste en este último momento no lo vas a aprender leyendo así, taca, taca, taca. Así que